Bueno, muy buenos días a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos en este día tan especial, un día bastante importante, en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Vicerrectoría Académica, del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, del programa Campus Sostenible, por supuesto, del doctorado en Regiones Sostenibles y en el marco del cuarto Congreso Nacional en Ciencias Ambientales que se realizará en noviembre, entre los días 6, 7 y 8, pues tenemos el honor y tenemos el agrado, la felicidad, el gusto de tener con nosotros, de haberlo tenido en estos días y tenerlo ahora, sí, al profesor Enrique Leff, quien nos va a ofrecer una conferencia titulada Racionalidad Ambiental, aprendiendo a vivir en las condiciones de la vida. Todos sabemos el camino, el trayecto, todo este proceso de aporte que ha hecho el profesor Leff al pensamiento latinoamericano, al pensamiento ambiental latinoamericano. El profesor es investigador, titular del Instituto de Investigaciones Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue coordinador de la Red de la Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente entre 1986 y el 2008, es autor, pionero dentro de los campos del ecomarxismo, la ecología política, la sociología ambiental, la educación ambiental y, por supuesto, en general en el campo de las ciencias ambientales y de las ciencias sociales. Por supuesto, el profesor es uno de los principales promotores de todo este pensamiento ambiental latinoamericano del que tanto nosotros nos alimentamos para pensar y para repensarnos. Entonces, sin más, con ustedes tengo el placer de presentar al profesor Enrique Leff. Un aplauso, por favor. Voy a tener, qué buena acústica tiene este teatro. Es que me pusieron un micrófono. Y dije, este teatro tiene mejor acústica que el Teatro de Bellas Artes en México. Entonces lo que tengo que hacer es cantar y no dar una conferencia. Muy buenos días a todas y a todos. Y empiezo dando las gracias a la vida, las gracias por tener amigos tan cercanos, tan generosos como mi amigo Hernando Uribe, doctor, profesor, impulsor del pensamiento ambiental latinoamericano en esta universidad y, como vemos por la presencia del público, no solamente en esta universidad, sino que el pensamiento ambiental latinoamericano pues va penetrando hacia la vida de las universidades y hacia la vida de los pueblos, la vida de los pueblos de la tierra, ¿no? de los cuales, déjenme decir ya de entrada, de los cuales se alimenta el pensamiento ambiental latinoamericano. En este proceso que es pues más que un cambio revolucionario, una transición, un cambio, un imperativo de un cambio civilizatorio en la humanidad. Estamos aquí congregados para pensar esa cuestión, para pensar lo que no fue pensado antes por la humanidad, para pensar la crisis ambiental
que se expande cada vez de manera más profundas, más catastróficas por el planeta, poniendo en riesgo la vida en el planeta y las condiciones de la vida, las condiciones de la existencia de la vida en sí y de la vida humana en el planeta. Hay que decir que esa problemática, esa cuestión, es una cuestión todavía, digamos, novedosa, a pesar de que llevamos 50 años tratando de demostrar la capacidad de recibir esa noticia inesperada por la humanidad. Hasta esas épocas, los años 60, que fueron épocas de grandes cambios revolucionarios. Ahí estaba en boga la revolución maoísta, la revolución cultural, los procesos de emancipación tan importantes que han seguido su curso en estos 50 años, emancipación de las poblaciones negras, impulsadas desde Estados Unidos por los movimientos de Malcolm X, por ejemplo, luego Luther King. O sea, los movimientos de emancipación en búsqueda del reconocimiento de la igualdad de los seres humanos después de la Revolución Francesa, que pregonaba la igualdad entre los hombres, y donde surge también el reclamo de las mujeres por la igualdad. Y que yo creo que ha progresado de manera muy significativa en el reconocimiento de los derechos de ser de las diversas razas humanas, de las diferentes creencias humanas, de las diferencias sexuales y preferencias de género e identidades de género. Y en eso podemos aplaudir que la humanidad ha abierto su razonamiento, su sensibilidad para crear un mundo humano pues, más sensible, más justo, y efectivamente ha habido progresos enormes en ese sentido. Sin embargo, fue la época también donde irrumpe lo que llamamos una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental saca a la superficie como una erupción volcánica una condición de la vida que había quedado sepultada, ignorada, invisibilizada por una racionalidad humana, una imposición del logos humano sobre las condiciones de la vida. Y es esa cuestión la que después de 50 años de debatirla por todos los frentes y todos los flancos para tratar de entender sus orígenes, sus causas y ver de qué manera la humanidad puede resolver esa condición que es profundamente enigmática, pues no hemos logrado todavía encontrar la claridad, los consensos, la fuerza organizativa y estratégica para comprender las causas y para emprender un proceso de transformación civilizatoria. La crisis ambiental, como decía, se desencadena, hace irrupción como si fuera una erupción volcánica impredecible por los vulcanólogos.
Y más allá de toda la lava en la cual quedaron sepultadas ciudades como Pompeya, más allá de todas las corrientes que han surgido y todas las vertientes de pensamiento, como decía, no hemos llegado a comprenderla profundamente. Esta crisis ambiental, hemos llegado a decir, a afirmar, y lo sostengo aquí para dar inicio a este diálogo, es en el fondo y de raíz una crisis del pensamiento humano, una crisis de los modos fallidos de comprensión de la vida. Y esos modos fallidos de comprensión de la vida son los que han llevado a la humanidad a intervenir sobre los cursos de la vida, sobre las condiciones de la vida, llegando a un punto de desencadenar un proceso de degradación de la atmósfera, degradación de la biosfera, es decir, de este mundo que nos dio nacimiento como humanidad. Porque independientemente de las creencias religiosas, creo que todos podemos aceptar que venimos de la evolución biológica de este planeta, el único planeta vivo que conocemos, aunque las teorías termodinámicas hoy en día puedan presumir que no hay razón por la cual no se diera la organización de la materia para generar formas de vida en otros locus del universo. Pero este es el mundo que habitamos, es el mundo del cual surgimos como humanidad, del cual nos jactamos de ser la forma de vida superior y suprema, y en esa creencia, en esa arrogancia del ser humano, en esa voluntad de dominio, esa voluntad de poder que desde los inicios de la humanidad lanzó el dictum, casi el mandato de explotar la naturaleza en beneficio del ser humano, hemos llegado a constituir una racionalidad que se ha apoderado del planeta. Una racionalidad que establece las leyes, incluso las leyes de la materia, que sirven no nada más para conocer el átomo, el gen, la sociedad, el inconsciente, sino que tienen el propósito a través de ese conocimiento de controlar los procesos materiales que generan o destruyen la vida en el planeta. De manera que si esa aseveración tiene algún peso de verdad, de certeza, que es desde el pensamiento humano como hemos intervenido al mundo y lo hemos desquiciado, tendríamos que pensar la sustentabilidad del planeta a través de una renovación del pensamiento. Es decir, de lo impensado por el pensamiento, por el logos, por la racionalidad. Solo desde eso impensado podremos tal vez abrir nuevamente, reconstituir el tejido de la vida y reencauzar la vida hacia esa aspiración de un futuro, de un planeta sustentable y de modos de vida sustentables. Es ahí donde el dictum del filósofo Martin Heidegger, en su libro que llama Pensar, cobra mucho sentido, porque dice Heidegger en una fórmula que parece un poco más que enigmática,
dice, lo que se llama pensar debe pensarse como ¿qué llama a pensar? Dice, lo que llama a pensar es que no estamos pensando. Y no es un juego de palabras. Lo que llama a pensar es que no estamos pensando. Y lo que no hemos pensado es lo que es la cuestión ambiental, el fondo de la cuestión ambiental. Eso es lo que se nos ha escapado. Y para pensar el futuro, dice, hay que llevar el pensamiento hacia lo ya pensado para poder pensar lo por pensar. Esto ya en sí es, digamos, un llamado a esa condición humana del ser humano pensante para asumir una condición crítica sobre su logo, sobre su pensamiento, sobre sus razones, para deconstruir la historia de la metafísica, que es la que nos ha, que ha tejido el cableado y los códigos mediante los cuales pensamos, que ha colonizado la mente, que la ha diseñado para pensar y percibir de cierta manera los mundos de la vida misma, y que, como decía, han desencadenado desde esa comprensión modos de intervenir la vida, modos que hoy se muestran claramente insustentables, insostenibles. El cambio climático, alterar en cuestión de 200 años y de manera progresiva la composición atmosférica que tardó el planeta pues millones de años en alcanzar esa homeostasis, ese equilibrio entre la composición de la atmósfera y las formas de vida del planeta, desde las cuales desde ese momento siguió evolucionando la vida, pero dada una cierta constante que permitía esa evolución de la vida. Esa ha sido trastocada ya en escalas donde el riesgo ecológico, el riesgo meteorológico, pues es un riesgo real, que se abate pues ya sobre el planeta, no solamente amenazando la extinción de ciertas especies, en la cual intervienen otros factores, más allá o junto con los factores estrictamente climáticos, ¿no? Porque la extinción de las especies pues sí tiene que ver con los deshielos y con las condiciones de mantener la complejidad de la vida, pero sabemos que intervienen otros procesos como la necesidad del capital de homogeneizar la biodiversidad del planeta para maximizar la ganancia económica, ¿no? Pero, digamos, los signos, la deforestación, las sequías asociadas a todo ello, la crisis del agua, todo ello está claramente asociado a esos modos de intervención sobre la naturaleza. Y donde la pregunta que emerge de ahí es, ¿cómo es que el género humano, la humanidad, llegó a constituir un modo de comprensión del mundo que se ha vuelto en la modernidad el modo hegemónico y dominante, que acelera un proceso no de evolución creativa de la vida, como está, digamos, instaurado desde la naturaleza misma y como pudo todavía estudiarla Darwin y los biotermodinámicos, sino un modo de comprensión que se volvió un modo de producción, de intervención, de transformación de los ciclos, de los circuitos, de la dinámica de los ecosistemas,
que lo que ha inducido es lo que hoy científicamente podemos conceptualizar como un proceso de entropización de la Tierra, del planeta. Es decir, de aceleración de un proceso que, si bien es una condición universal del comportamiento de la materia, en el caso de la Tierra, ahí donde lo que funciona no es solamente la entropía, sino la negentropía, es decir, la capacidad de transformar la energía radiante del Sol en biomasa y de ahí en vida vegetal diversa, y de ahí en la constitución de una biosfera que, como decía Vernadsky, es ya la estructura de la vida que ejerce la mayor potencia de organización de toda la geosfera. Bueno, esa ya no se conduce en términos de pura vida, en términos de las energías cósmicas traducidas en energías, en la organización de las energías y de la vida en la biosfera, sino que ha sido, como decíamos, intervenida y trastocada por el capital. Si hoy preguntamos a la humanidad, no nada más a los académicos, sino a los pueblos de la Tierra, ¿cuál es la causa fundamental, dominante de la destrucción del planeta? Pues sí, los grupos ecofeministas, los grupos de la ecología radical, dirá, bueno, es el pensamiento cartesiano, el haber separado el objeto del sujeto del conocimiento, la razón de la pasión, la cultura de la naturaleza. Es ese pensamiento que se convirtió en el principio del método científico, es decir, de la manera de codificar y conducir la pregunta por la verdad ontológica de las cosas, ¿no? Ahí se le asigna, digamos, una causa. O, como decía el ecofeminismo, dice la gerontocracia, el patriarcado, ciertas estructuras sociales que se constituyeron en estructuras de dominio, no solamente del hombre sobre la mujer, por ejemplo, sino a través de todo ello de asignación de ciertos roles culturales y sociales en cuanto a su tratamiento, su intervención en la naturaleza, ¿no? Yo diría sí, pero quizás ahí no está todavía clarificada la causa originaria, la causa fundamental, la falla de origen. Y esa es la gran pregunta. Los pueblos de la tierra, como decíamos, lo tienen claro y dicen, la causa, más allá de la gerontocracia y eso, es el capital, es el capitalismo, es este sistema que devora al planeta. Y sí, lo devora porque ahí se cristalizó una estructura de pensamiento que se conjugó con ciertos modos de intervención ya sobre la naturaleza y que fueron estructurando y desestructurando, estructurando el modo de intervención y desestructurando la compleja trama de la vida. Piensen solamente en ese momento de la acumulación originaria del capital, donde en Inglaterra y en otros lugares fueron instaurados lo que se llamó los enclosures, que era la manera de cercar las tierras comunes de los campesinos para instaurar lo que fue el origen de la propiedad privada y luego de la propiedad del capital sobre la tierra, y la tierra como pues el sustento, el sustrato de la producción
de alimentos, de la producción fundamental para la subsistencia humana. Pero pensemos también al mismo tiempo cómo la ciencia económica se fue constituyendo a través de un paradigma mecanicista tomado de la constitución del pensamiento científico derivado del cartesianismo, ¿no? Y que generó toda esta episteme, este modo de comprensión que ha sido muy productivo en las ciencias físicas, que se transfirió después al conocimiento del mundo de la vida, de la vida misma, ¿no? De los procesos evolutivos, que se transfirió también a las ciencias sociales y donde el propio desarrollo de las ciencias en su búsqueda de objetividad, de su objeto de conocimiento, del orden ontológico que buscan comprender, pues han tenido que ir generando, o se fueron generando, las revoluciones científicas que fueron instaurando propiamente lo que es la ciencia biológica, las ciencias sociales, con sus métodos más abiertos, que pretenden ser menos objetivistas, objetivadores, como el constructivismo, por ejemplo, en ciencias sociales, la hermenéutica. Es decir, ha habido efectivamente todos estos procesos donde el conocimiento ha intentado encontrar sus propias lógicas y para poder decir con mayor verdad cómo son los procesos que buscan comprender y llevar a la objetividad, a la verdad, pero siempre también con ese objetivo de apropiarse el mundo y la naturaleza. Qué bueno que no han puesto el aire acondicionado y entonces no es el calentamiento global, sino el calor de las ideas. En ese proceso, digamos, en la gran transformación, como lo calificó y escribió, intituló Karl Polanyi en 1944, se van conjugando todos esos procesos que son la generalización de los intercambios comerciales, pero al mismo tiempo la intervención colonizadora que va conjugando esos procesos, los modos de erradicar a los pueblos originarios de las tierras conquistadas y luego colonizadas, y que finalmente pues fueron instaurando, generalizando, afianzando en el mundo la racionalidad de la modernidad. Esa racionalidad de la modernidad que hoy gobierna el mundo y lo gobierna por encima de las decisiones de cualquier tomador de decisión a cualquier nivel que ustedes lo quieran. Digamos, en esa forma de estar gobernado el mundo pueden derivar oportunidades políticas y económicas, pues desde Trump hasta Monsanto. Pero no son Trump ni Monsanto quienes por voluntad personal han instaurado este modo de ser, ya no digo nada más el modo de producción, el modo de ser del mundo. Ese modo de ser del mundo moderno, ese modo de ser que fue calificado también por Heidegger como, no como el sistema capitalista en el cual penetró mucho más profundamente Marx, sino que fue definido como una estructura general del mundo, el mundo
de la representación, el mundo construido desde el mundo de la imagen del mundo. Heidegger habla de la era de la imagen del mundo. Esa imagen del mundo, el comprender al mundo desde una imagen, pero que no es meramente, digamos, una imagen que emana de las cosas mismas, sino que es una racionalidad, un imaginario colectivo, un imaginario que se ha impuesto, que vuelvo a decir, es un modo de comprensión del mundo que parece ser inamovible, que como si fuera la condición última de la humanidad. Esa es la que denominamos como la racionalidad de la modernidad. Una racionalidad que está configurada por diferentes ejes de racionalidad. La racionalidad económica, que está ya constituida de manera no solamente mecanicista y por tanto imposible para ella de reconocer la complejidad ecológica emergente de los ecosistemas y de la vida, y que se apropia de ella pues traduciendo lo que fue la primera comprensión del mundo de las cosas, la physis, traduciéndola en recursos naturales, en materias primas, es decir, segmentando, objetivando los procesos de la naturaleza para ser apropiados por el capital. Pero también el hecho de que ese capital es ya una estructura, un modo de producción, como decía Marx, que indefectiblemente necesita alimentarse de naturaleza. Y no solamente la fragmenta, como dijimos justo ahora, sino que la transforma. La transforma para transformar materias primas en lo que se llaman commodities, mercancías, o satisfactores o bienes necesarios. En fin, sabemos qué tan innecesarios son muchos bienes necesarios, pero la transforma. Entonces, digamos, más allá de la crítica al consumismo y adjudicarle a esta impronta o a este deseo insaciable de los seres humanos de consumir, el hecho es de que en todo ese proceso de transformación de la naturaleza, pues se generan otras cosas que son, digamos, commodities, bienes, pero hay una degradación de la energía en ese proceso de transformación. Y la forma más degradada de transformación de la energía útil, es el calor. Y el cambio climático, efectivamente, es consecuencia de todos esos procesos. Pero hay otro punto que es fundamental, y es el hecho de que ese llamado sistema económico, el proceso económico, configurado, estructurado desde esa lógica de la cual emerge, es un proceso irrefrenable. Es un proceso que, más allá de decir que evoluciona, se reproduce de manera ampliada, como decía Marx, con una demanda insaciable e infinita de apropiación de la naturaleza. Y eso, digamos, lo vemos claramente en la realidad. O sea, no solamente se incrementa la demanda de hidrocarburos en el mundo, no solamente eso lleva a penetrar los océanos, la tierra, hasta el corazón de la tierra, ¿no? Sino que se va asociando medios de intervenir, de penetrar al mundo, de apropiarse el mundo, como las tecnologías del fracking hoy en día, que, como digo, buscan extraerle los últimos suspiros a la tierra, suspiros de hidrocarburos, también lágrimas humanas, y obviamente el agua, ¿no?, que va asociada a desecar la tierra para extraerle
esos hidrocarburos que pues, han sido la fuerza que han insuflado, digamos, la fuerza del capital y de la tecnología. Esa racionalidad económica está asociada a otras formas de racionalidad para poder legitimarse, para poder funcionar. Y entre ellas, obviamente, el otro brazo fuerte de la base económica es la racionalidad jurídica. Una racionalidad jurídica que fue configurando los derechos humanos generales para la humanidad, pero configurándolos como derechos individuales, como derechos privados, y de lo cual han derivado hoy en día pues, los derechos del capital para intervenir la naturaleza, ¿no? Codificados como derechos de propiedad intelectual, ¿no? Como si el conocimiento debiera, no digo pudiera porque sí está pudiendo, sino debiera ser apropiado por esa fuerza que conduce los destinos de la humanidad, como si esa fuera la naturalidad del destino de la humanidad. ¿No? Está asociado a una racionalidad científica también. Ese modo de producción de conocimientos que derivan en conocimientos que son útiles y apropiables por el capital. Se habla mucho de que el conocimiento científico es o debe ser universal, que no debe ser privatizado. Podemos hablar mucho de ello. Lo cierto es que se están privatizando y lo cierto es que el conocimiento científico y tecnológico se han constituido hace ya más de un siglo en la fuerza predominante de eso que Marx denominó el desarrollo de las fuerzas productivas del capital. Entonces ahí se conjugan esos ejes de racionalidad en consolidar, digamos, en esa armadura de la racionalidad de la modernidad. Podemos decir así, racionalidad económica, jurídica, científica. Todas estas se conjugan en, yo diría, en la palabra clave y en la comprensión clave, que es la racionalidad del capital. La racionalidad del capital ha tenido el perverso propósito, cuando hablamos de si la vida tiene un propósito, querido amigo Mario, si la vida tiene un propósito definible, lo que sí puedo afirmar es que el capital sí que tiene un propósito definible a priori. Un a priori del pensamiento que se ha instaurado ya en una razón de fuerza mayor que rige los destinos del planeta y los dirige no hacia la vida, sino hacia la muerte entrópica del planeta. Ahí queda codificado, digamos, la razón de ser del mundo en la actualidad, que degrada la vida, degrada nuestras vidas, y eso es lo que nos lleva, es lo que moviliza el pensamiento para pensar la vida. Frente a la racionalidad dominante, esto que Marcuse diría el pensamiento unidimensional, pero que va más allá de ser unidimensional. Es hegemónico, es dominante, es totalizador, es devastador. Es desde esa comprensión que emerge un deseo de vida. Freud diría una pulsión epistemofílica, pero que más que una pulsión por pensar, cualquier cosa, es una voluntad de poder querer la vida. O sea, darle ese giro a ese principio nietzscheano de la voluntad de poder como aquello que rige pues las pulsiones de la vida misma, podríamos decir,
la fuerza emergencial de la vida es una voluntad de poder de la vida misma, hasta el giro contrario que se configura en la voluntad de dominio sobre la vida a través de la razón humana. Es desde ese punto de quiebre civilizatorio, de quiebre de comprender nuestra razón, nuestras condiciones de vida, que emerge esta voluntad de emancipación de la vida. Y es ahí donde se configura un sintagma, una categoría, algo que tenemos que darle nombre para abrir las luces y para conducir esta nueva odisea de la humanidad. Y esa es a la que le he puesto el nombre de racionalidad ambiental. Con todas las cargas de sentido contrapuestas que trae en el mismo término, la misma categoría de racionalidad. Uno se pregunta si la racionalidad puede ser ambientalizada y qué es el ambiente. Pero como hemos dicho, el ambiente es lo otro del logocentrismo de la ciencia. Lo que la ciencia hasta ahora no ha podido pensar. El ambiente no es el entorno que piensan las ciencias biológicas, el entorno del individuo, de una comunidad biológica. El ambiente es un concepto, es una categoría, es una manera de anticipar el pensamiento de eso que el logocentrismo de la ciencia no logra pensar. Entonces, ciertamente se plantea ahí algo que va más allá de una dialéctica de dos contrarios, ¿no? De la lógica del capital y de una racionalidad ambiental. Pero, digamos, en estas búsquedas de pensar lo otro, de pensar lo alternativo, aquello que conduciría hacia la reconstitución de la vida, tengo que admitir que el término, el concepto, la categoría que se me fue configurando a mí en la mente fue esa, y que mantengo hasta la fecha, y de la cual tengo que dar cuenta, y tengo que explicar y tengo que justificar a mí mismo y a ustedes para ver si tiene sentido haberle puesto tal título a esta conferencia. O si hay algo mejor, alguna mejor. Pero pensemos ya desde ahora que a lo que refiere la racionalidad ambiental es a eso, abrir el pensamiento a pensar lo no pensado y a pensarlo fuera de los códigos de la racionalidad dominante. Ese es su propósito, ese es su propósito. Antes de eso ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es la racionalidad moderna, tan pretendidamente lúcida, inteligente? Porque se supone que vivimos en la era del conocimiento y la modernidad ya dijo que estamos en la era del iluminismo de la razón. Lo que no se dio cuenta es que el iluminismo de la razón no solamente arrojaba sombras como la caverna de Platón, sino que arrojaba detritus no reciclables, que iba empañando las mentes, que iba ensombreciendo al planeta. Es decir, que las luces arrojaron más sombras de lo que han iluminado. Entonces, digamos, más allá de que haya surgido la contradicción siguiendo a Hegel y a Marx, lo cierto es que el iluminismo de la razón muestra hoy en día bastante dificultad, o ha producido suficientes claridades oscuras para cuestionar realmente que sea el camino para aclarar el mundo. Y digamos que sigue siendo una fuerza dominante que se sigue apropiando del mundo y las ideas, obviamente sigue siéndolo. Y doy solamente un ejemplo: la economía
ambiental que pretendió reaccionar frente a este imprevisto de la crisis ambiental, en lugar de reconocer que el mundo no se equilibra a través de factores de producción o que el capital, o sea, la fantasía, la ilusión, la falacia de los economistas de que son sustituibles capital por naturaleza, o que la cosa se resuelve hablando o interviniendo la naturaleza con el concepto de capital natural, o de codificar los bienes comunes de la humanidad y del planeta, el aire, el agua, en términos de bienes y servicios ambientales que pudieran ser controlables, asignándoles valores de mercado, los bonos de carbono. Todas estas estrategias de apropiación, de reapropiación capitalista, de expropiación, ahora sí, de la biosfera completa y de la atmósfera y pronto de la estratosfera, ¿no? Bueno, estas son las maneras como ha respondido la racionalidad instaurada, son sus modos de resistencia. Yo no sé si de resiliencia. ¿Qué tan resiliente es? Sí que lo es. Sí que lo es por la dificultad que tenemos de deconstruirla, no teóricamente. No nada más se trata de mostrar las falacias de estas axiomas y principios con los cuales opera el capital destruyendo el mundo. Se trata también del desafío enorme de la humanidad, de ver si somos capaces de deconstruirla en la práctica, en la realidad, en sus mecanismos instaurados, en los que deciden, después de que Trump pueda decir que le va a poner ahora impuestos ahora del 5% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos hasta el 25%, rompiendo las leyes del mercado, o sea, buscando alterar esos equilibrios mal hechos, los equilibrios del mercado, pero a través de una voluntad individual, ¿no? Bueno, todas estas cosas están sucediendo efectivamente en nuestro mundo. Y bueno, la raíz, decíamos, la raíz de todo eso sí es el olvido de la vida, el olvido de la condición fundamental, de la complejidad emergente que viene del cosmos, de eso que Heráclito denominó la physis, como la fuerza emergencial de todo lo existente, pero que después fue atrapada por el logos humano, por una necesidad de recoger, de recolectar, de unificar, de buscar principios universales, y luego Platón de traducirlo a la idea, de comprender esa diversidad a través de la idea que después se transfirió en la manera de la construcción del conocimiento científico a través de conceptos que van siendo estructurados en teorías y que buscan ser validados, verificados en el comportamiento de los procesos materiales o simbólicos a los cuales se refieren las ciencias. Todo eso ha entrado en crisis con la crisis ambiental. La racionalidad ambiental señala apenas la otredad posible o el rescate posible de la vida, el comprender la vida desde otro lugar que el del logos humano y la racionalidad de la modernidad. Lo cual abre una aventura pues casi todavía inimaginable, al mismo tiempo que fundamental y necesaria como condición de mantener la vida humana en el planeta. Y digo la vida humana en el sentido que la vida per se, pues el capital podrá destruir toda la complejidad ecológica del planeta, lo está haciendo, está como deshaciendo las complejas organismos y moléculas que puedan haber, pues quizás para volverlas a sus orígenes atómicos, cósmicos, y abrir las posibilidades de que la vida vaya decidiendo después cómo desde las
células primarias o desde las moléculas originarias se puede reconstituir, vayamos a saber qué formas de vida, ¿no? Entonces, aseverar que la vida como principio de autoorganización de la materia, de los átomos, de las moléculas, va a desaparecer, yo no me atrevería a hacerlo, pero que está siendo modificado el orden de la vida y de la vida humana y que está siendo alterado, bueno, cada uno de nosotros lo vive. Ahora, no nada más en el sentido que tecnológicamente podemos modelar nuestros cuerpos, por ejemplo, o el ambiente generar enfermedades y luego la ciencia del cáncer a lo mejor nos salva antes de la muerte como destino de la vida humana, esas cosas que están pasando, pero vamos, ciertamente por primera vez en la historia de la humanidad tiene que asumir la responsabilidad que tenemos, más allá de la responsabilidad del capital, que no la va a reconocer, la responsabilidad que tiene la humanidad sobre los destinos de la vida. Porque hoy, hace 100 años, Vernadsky puede decir que la vida es la que rige los destinos de la biosfera. Hoy, lo que está destinando la vida posible en este planeta, las formas de la vida, es la intervención del capital. Esa intervención, según la potencia tecnológica que va derivando, y guiado por un principio básico y fundamental que es la ganancia. Y todo esto, efecto de la transformación ontológica de la diversidad de la vida, de todas las cosas que existen en el planeta, cuando el ser humano inventó la moneda. La reducción ontológica de los diferentes órdenes ontológicos del mundo para ser capitalizados, apropiados por la igualización de todos esos entes en términos de valores económicos, que es, como bien dijo Marx en su momento, la condición de traducir el valor de la fuerza de trabajo como mercancía, es decir, de reducir todo lo existente, el valor de la vida, el valor de la naturaleza, todo en términos de valores de mercado, y estos regidos por un interés supremo que es la producción y reproducción de la ganancia, que ha llevado este mundo a la mayor concentración de riqueza que se haya dado, ¿no? Las diferencias económicas brutales en este mundo y a la degradación del planeta. Entonces, digamos, diagnosticado los orígenes ontológicos del logos a la racionalidad, claro que en un arco muy simplista, porque el otro necesitaríamos hacer la historia compleja de la metafísica, pero espero que lo que esté diciendo haga sentido para entender que el origen está en ese logos y que se ha traducido a través de la ratio, de esa voluntad de medirlo todo, hasta los códigos económicos que prevalecen hoy como el modo de emplazar al mundo ya objetivado, cosificado, traducido no solamente en objetos, sino cada vez más degradados en sus moléculas originarias, ¿no? Espero que todavía conservemos el cuerpo, el genio y la figura por un tiempo, pero bueno, seremos recompuestos según el orden del genoma humano, a través de la tecnología. Pero vamos, esa responsabilidad sobre los destinos de la vida que hoy están gobernados por procesos más allá de nuestra voluntad, de nuestra ética, de nuestros principios, bueno, pues ese es el drama humano que hay que reconocer, más allá de la arrogancia de que somos los entes racionales supremos que controlamos la vida.
una cosa que queda muy clara: la vida no la controlamos nosotros. Vuelvo a decir, ni Trump, ni Duque, ni cada uno de nosotros. No. La vida, digamos, se ha desbocado por esas causas ontológicas, metafísicas, que se han instaurado como razones de fuerza mayor, como decía, ¿no? Entonces, la racionalidad ambiental lo que busca es abrir el horizonte de la vida, del pensamiento humano, para hacernos cargo de nuestras vidas y de la vida. Y eso pues implica una tarea pues más que titánica. Eso implica deconstruir las razones que están instauradas en nuestra mente, que nos dan incluso, dicen algo, seguridad ontológica. Yo no sé cómo se atrevió Giddens a decir tal barbaridad, pero porque no veo qué seguridad ontológica nos puede dar eso hoy en día. Para deconstruir, para clarificarnos cómo está configurada nuestra psique, nuestra mente, nuestras razones, y abrirnos a otros modos de comprensión. Por todo lo que he dicho, creo que pueden comprender que yo no creo que la racionalidad de la modernidad pueda dar todavía un giro de superación. O sea, que la racionalidad como tal pueda destilarse, purificarse, ¿no? Sufrir una catarsis tal que llegue a clarificarse, ¿no? Todo el pensamiento, casi todo el pensamiento crítico que ha llegado hasta nuestros días, pues he esperado que así sea. Marx pensó que la propia dialéctica de la historia llevaría pues a clarificar el mundo, cuando menos en el sentido de que el proletariado tendría una conciencia de clase más clara, más justa. Sabemos que el mundo ha sido superado en otro sentido, ¿no? No solo porque se haya impuesto el capitalismo al socialismo, sino porque ahí faltaba todavía entender que hay una falla de constitución misma en la conciencia humana, en el modo de comprensión. Y ya que digo esto me remite a escudriñar la verdadera causa original de la problemática, que está en esa diferencia entre la physis y el logos, pero que no se establece, que se establece en el acontecimiento fundacional de la humanidad, del género humano, que somos quienes intervenimos realmente alterando el metabolismo de la vida en el planeta. Y nos remite a ese proceso, a ese punto en la historia de la evolución de la vida, que es un punto que se despliega pues, por millones y millones de años, donde se va configurando pues, el orden simbólico del ser humano, el lenguaje, que luego se traduce efectivamente en modos de comprensión de ese logos, esos modos de aprender la diversidad de las cosas, de llevarlas a los códigos del eidos, de lo uno, de lo universal, de lo general. Es decir, esa problemática que emerge con Parménides, ¿no? Del ser y el uno y lo uno, y que no se resuelven en el sentido del olvido del ser, es decir, como pretendió Heidegger, en esperar a que se nos clarifique el sentido del ser, el qué es el ser. Dice, ahí está la causa de la destrucción del planeta. Pues hay una causa mucho más originaria, más universal, que la configuración de la diferencia ontológica entre el ser y los entes en el pensamiento occidental, lo cual sitúa claramente a Heidegger como el último de los filósofos eurocentristas, ¿no? Bien eurocentristas, porque hay que entender que pensar el mundo desde el ser implica que partimos de lenguajes, el griego, que habla del einai, del on, del ser. Pero resulta que hay un lenguaje
pues, que estaba ahí al lado y que es quizás anterior en la historia de la humanidad. En la Biblia, el hebreo, no existe la palabra ser ni estar. Entonces, si hay una civilización que por algunas razones no dicen el mundo desde el ser y el estar, quiere decir que la reflexión sobre el ser y el olvido del ser no es tan universal como pensaba Heidegger. Ya tendremos que desentrañar las maneras como tienen los pueblos de la tierra, los que no se configuran en el orden del logos occidental, cómo dicen las cosas del mundo, ahí donde se instaura su vivir bien. Pero lo que sí podemos entender es que todas las formas culturales, todos los lenguajes, todos los seres humanos que venimos de esa emergencia en el orden de la materia, donde emerge el orden simbólico y el lenguaje, partimos de ese giro que es más que ontológico, preontológico, que es el principio de la diferencia originaria que señala el gran Jacques Derrida. Es ahí donde el orden de la materia, de la vida prehumana, se da un giro para configurar la vida humana. Y el orden del pensamiento nunca podrá llegar nuevamente a ser una mera calca, digamos, con lo real. Y de ahí surge una condición que vamos a tener que asumir en esta voluntad de pensarlo por pensar, que no se trata de reconstituir otra categoría, llámese racionalidad ambiental o como ustedes quieran, no vamos a encontrar el concepto unitario, el concepto que logre representar y captar en su esencia las condiciones de la vida y el orden de la vida. Y eso también por un principio que debemos reconocer, que el pensamiento siempre corre por detrás de los procesos de la naturaleza, de la física. Siempre vamos detrás, tratando de darle nombre, de codificar, de calificar, de categorizar, para intentar comprender lo que la vida misma va produciendo. Incluso la vida cuando ha sido intervenida por el logos y por la razón. Por eso no sabemos de antemano todo lo que produce la transgénesis a la hora de intervenir la vida tecnológicamente, ¿no? ¿De dónde deriva esta responsabilidad ética de saber si desencadenamos la fuerza de la tecnología o si tenemos manera de refrenarla y conducirla, porque lo que va a generar no lo sabemos de antemano? Entonces, todas estas condiciones, esto que sí podemos ya ir aprendiendo de la historia del pensamiento, de la ciencia, de la vida, esta cuestión que vamos lentamente avanzando en comprender las condiciones en las cuales podríamos hacernos cargo de la vida, pues vamos mirando por detrás lo que va sucediendo y tratándolo de atrapar de alguna manera, en el mejor sentido, desde nuestra capacidad de aprehensión, de comprensión. Y por todo esto, digo yo que, le puse el subtítulo, digo, aprendiendo a vivir en las condiciones de la vida. O sea, estamos reaprendiendo a vivir. Y el reaprender a vivir es más algo que está más allá de saber poner la basura en su lugar o diferenciar la basura orgánica de la inorgánica y luego esperar que efectivamente después de que nosotros hicimos la tarea, los que la recolectan no la vuelvan a juntar y cosas así. Pero pasa por saber
que la entropía es una condición de la vida misma y que todo lo que hagamos pues, generará algunos residuos irreciclables y contribuiremos quizás un poco menos al cambio climático y produciremos calor y cosas de esa naturaleza. Pero tenemos también que pasar a comprender aquellos fenómenos que son fundamentales para la vida y que la propia ciencia ha invisibilizado. Porque una cosa es que llevamos ya casi 2 siglos de formulada la ley de la entropía en sus diversas formulaciones y que no terminan de formularse para ver si hay efectivamente principios fundamentales, universales de la entropía o cómo comprender la degradación y disipación de la entropía en diferentes niveles, procesos y escalas. Pero hay un fenómeno del cual depende la vida desde sus orígenes, que es lo que Schrödinger llamó la negentropía o la entropía negativa, que no es el único proceso, pero el fundamental quizás es la traducción, digamos, de la energía solar en biomasa, en energía química, y de ahí en todo el despliegue de las formas de la vida, su organización en la biosfera y todo esto, ¿no? Que puede ser efectivamente cierto que la condición de mantener el orden de la vida o la evolución de la vida sea producción de entropía. Habrá que ver en qué sentidos, en qué escalas se produce la entropía, porque, digamos, a mí no acabo de comprender exactamente de qué manera la maximización de la entropía para mantener la complejidad de la selva amazónica, o mantener esa diversidad produce una maximización de la entropía, porque si esa entropía fuera mayor que la negentropía que está funcionando para mantener esa diversidad, pues es una contradicción en la realidad que está sucediendo. Se está configurando un ecosistema que evoluciona hacia la complejidad. Si eso maximiza, ¿qué quiere decir maximizar? ¿Cuánta entropía, cuánto calor, hacia dónde se disipa? Es decir, que todavía los biotermodinámicos están en esta cuestión de afinar el sentido de estos conceptos que se vuelven también totalitarios. Pero lo que predominó hasta hace poco es en el ámbito científico, no en nuestra comprensión como seres humanos fuera de la ciencia termodinámica, que como dice George Steiner, después de 2 siglos todavía no nos enteramos que la entropía es condición de la vida, pero lo que tenemos que comprender e incorporarnos cuanto antes es esa verdad, yo diría incontrovertible, que es el hecho de que hay negentropía, productividad, organización negentrópica de la vida, y que es eso lo que tenemos que aprender no nada más a mantener, sino a magnificar. Y ahí puede haber entonces un giro de cómo construir sociedades negentrópicas que estén fundadas en esa comprensión de la vida. Y aunque nos cuesta a los ciudadanos comunes entenderlo, y a los científicos a veces todavía más porque tenemos nuestros intereses disciplinarios y resistencias paradigmáticas, a los pueblos de la tierra eso es un saber connatural con su cultura. Entonces, más allá de que tengamos que construir nuevos paradigmas que van en la vía de la racionalidad ambiental, como esa apertura del pensamiento y de la razón que busca acoger la diversidad de nuevos paradigmas, de nuevos enfoques, de nuevos modos de comprensión en la construcción de la vida, tenemos que entender que esa racionalidad ambiental está alimentada y sustentada sobre todo
en los saberes de los pueblos de la tierra. No nada más porque nosotros podemos escribir libros y quizás abonar a un progreso de la ciencia biotermodinámica que va en el orden de reconocer la productividad negentrópica del planeta y podemos seguir avanzando en construir una economía ecológica y una sociología ambiental y una ecología política que está atenta a ver los conflictos socioambientales y todas esas cuestiones que alimentan, digamos, la renovación del mundo académico, sino porque la construcción de un mundo fundado en el reconocimiento de la ley de la entropía, pero sobre todo y junto con ello en el reconocimiento de la potencia negentrópica del planeta, son los pueblos de la Tierra. Y porque son los que, digamos, son capaces de refundar esos mundos en su capacidad mucho más, no nada más de resistencia y de resiliencia, sino de reexistencia, en la capacidad que muestran de reconstituir sus identidades tradicionales en esta apertura a la comprensión de la crisis ambiental. Porque nuestras universidades y la economía son infinitamente más resistentes a comprender eso que los pueblos de la Tierra, que han sido calificados por nosotros, los antropólogos, como sociedades frías, inmutables, ignorantes. No, son las mentes más lúcidas y más abiertas a comprender lo que está en juego, porque está en riesgo pues la existencia de los pueblos de la Tierra, y donde no solamente hoy reclaman el derecho de existir como un derecho de vida, sino que junto con ello están reinventando, como digo, sus identidades y sus modos de vida, sus modos de producción. Y como hago, creo que en todas mis intervenciones, charlas, conferencias, el ejemplo para mí emblemático más que paradigmático son los seringueiros de Brasil. Primero porque no son pueblos originarios como tales, son gente que vino de diversos lugares de Brasil, se instauraron en el estado de Acre, trabajaron en la industria del caucho, se sindicalizaron y desde una lucha sindical y lentamente y luego sí orientados por Chico Méndez fueron comprendiendo esta cuestión de la crisis ambiental, pero la comprendieron con una profundidad tal que decidieron transformar sus modos de vida, apropiarse desde sus derechos territoriales y existenciales e inventar un modo de producción que parte de la extracción del látex y luego su transformación en una serie de bienes de consumo local, de consumo regional y hoy en día hasta internacional, basados no en la maximización de la ganancia económica, sino en las condiciones de productividad ecosistémica de su territorio de vida. Ese es un giro en el modo de producción, en el modo de relacionamiento. Por eso digo, no basta reclamar las ontologías relacionales porque queda en una generalidad abstracta. Aquí se cambia el modo de relación con el metabolismo, las condiciones de productividad ecológica, termodinámica de un territorio, cambian sus identidades, se denominan, autodenominan seringueiros e instauran un mundo de vida. Y yo digo, la racionalidad ambiental sí está configurada por, podríamos decir, un conjunto de paradigmas ecologizados que buscan trascender el orden objetivado de las ciencias en el orden de la racionalidad científica dominante, de la ciencia normal, podría decir, pero sobre todo trasciende el orden de la cientificidad, del conocimiento que es objetivamente comprobable, falseable, como diría Popper, y se abre al diálogo de saberes. Acoge la diversidad de modos culturales de comprensión de la vida, porque es allí a donde
se abre la esperanza y porque es ahí donde se da la riqueza de modos alternativos de comprensión que no parten del a priori de la razón, que parten de los imaginarios de los pueblos de la tierra. Y esos imaginarios, pues sí, habrá que indagar de qué manera se ha infiltrado ahí las condiciones de la vida históricamente, si de alguna manera ha tenido alguna fuerza la condición propia de la vida en la configuración de sus imaginarios traducidos en sus prácticas de vida, ¿no? Pero ¿por qué en un ecosistema complejo, por qué ciertas culturas valorizan el uso de ciertas plantas útiles y otras que derivan muchos componentes que serían utilizables, no los aprecian y no los utilizan? O sea, hay algo en el orden de la cultura que discrimina lo que se apropia y lo que no a partir del orden simbólico y no solamente a través de la experiencia de haber utilizado o no utilizado. Hay un proceso de discriminación, de distinción cultural, como diría Bourdieu. Entonces hay que entenderlos, hay que abrirlos. Y para ir terminando, eso nos abre a deconstruir un mundo que ha sido guiado por la voluntad de dominio de la naturaleza y la voluntad de unificación del logos, la unidad de la ciencia, matematizable, todo esto, hacia un mundo fundado en la ontología de la vida, es decir, en la fuerza emergencial que va hacia la diferenciación y hacia la diversidad. Aprender a vivir, a convivir en un mundo de diversidad, diversidad que va de una persona a otra, de una cultura a otra. Es el gran desafío de la humanidad en esta transición histórica de la humanidad. Aprender a vivir, a construir sociedades negentrópicas es el desafío, digamos, de la humanidad y donde la racionalidad ambiental podrá ser nada más un punto de vigilancia para ver de qué manera se articulan esos procesos. Reconocer que en el fondo de todos estos procesos está la voluntad de poder como una condición humana, una impronta, una voluntad, traducir la voluntad de dominio en esa voluntad de poder querer la vida y acoger la vida. Esos son los giros que se subsumen en esa categoría que como toda categoría pues acabará siendo más que un universal, pues digamos nada más un llamado a pensarlo por pensar. Y no tiene otra intención la racionalidad ambiental. No es un paradigma, como he dicho muchas veces, es un enigma. Y todo eso nos llama pues a deconstruir nuestros modos de pensar, nuestros paradigmas científicos, nuestros modos de actuar en el mundo, abrirnos a reconstruir nuestros mundos de vida. Y ese es el sentido de reaprender a vivir la vida en las condiciones de la vida. La vida no es sin condición. Hay una condición entrópica, negentrópica. Hay una condición simbólica de la cual tenemos que hacernos cargo. No somos angelitos los seres humanos. O sea, hay una, más que venir del ser, venimos, como dice Lacan, de una falta en ser. Y esa falta en ser impulsa una voluntad de dominio y hay que reconocerla. Y hay que saber atemperarla, hay que saber reconducir esa voluntad de poder. Hay que aprender a entender cómo se configura nuestro orden simbólico, desde el cual deriva el sentido existencial de nuestras vidas. Entonces, eso nos lleva a romper el cerco de la modernidad reflexiva que no piensa, que piensa que el mundo ha llegado al fin de la historia, y abre otro modo de comprender la vida, desde donde se encausan los movimientos sociales por la reapropiación, yo diría reempropiación de la naturaleza, desde sus modos de existencia. Y
si eso logramos reencauzarlo, entonces podremos aspirar a que tengamos un futuro sustentable, con sentido y ciertamente una vida mucho más rica, fundada en la esencia de la vida, que es la diversidad de la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto y gracias a ustedes. Bueno, maravilloso. Tenemos 20 minutos y creo que nos da para 2 preguntas. Por favor, aquí ya tengo una persona y 2 personas. 2, dependiendo, daría la posibilidad de una tercera. Muchas gracias. Usted resumió en todo el discurso que dio en esta hora y media lo que yo había concluido a través de mi vida. Y por esa razón yo me encontré con una frase: yo no soy religioso para nada. Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra, no quedará piedra sobre piedra. A mí eso no me sonaba hasta que de pronto sentí la razón de ser de esa frase cuando, pues, analizando toda esta crisis ambiental, y yo le decía una vez a un compañero, le decía: la crisis ambiental no es consecuencia del ser nuestro. Como no somos, como nos falta ser, como usted lo acaba de decir, destruimos lo que tenemos. Entonces, la única forma que yo veo que podamos cambiar nuestras relaciones, cuidemos el ambiente, es cultivando el ser de cada uno. Ninguna universidad que yo sepa, o muy pocas, se centran en cultivar el ser de las personas, que es donde estamos fallando todos. Cuando una persona esa persona es ordenada, es estudiosa, genera un montón de resultados. Pero si la persona no es, tiene un montón de problemas de ego, porque le falta ser. Muchas gracias. Sí, no es pregunta, es una intervención. Muchas gracias, profesor. Usted plantea la discusión en torno al pensamiento. Sí, perdón. Usted plantea la discusión en torno al pensamiento. El postulado es: la crisis es de pensamiento. En esa medida, creo que no hay duda sobre el peso fáctico del capital en la crisis ambiental. Pero, ¿cuál sería lo que uno podría pensar como el peso epistemológico del capital en la crisis ambiental en relación a otros factores de la crisis ambiental? Me gustaría saber si ubica el inicio de la crisis ambiental en algún periodo en particular. Y finalmente, ¿encuentra algún tipo de relación con su planteamiento con el postulado del profesor Augusto Ángel Maya frente a que la crisis ambiental es una crisis cultural? De alguna manera lo dije, o está implícito en lo que dije esta mañana. ¿Dónde sitúe el origen? Si es en el capital o antes, también lo dije, el capital no nace ex nihilo, no surgió, no se configuró de la nada, de repente llegó la modernidad, alguien decidió los enclosures que mencioné y Adam Smith decidió escribir La riqueza de las naciones y Ricardo Tal. El origen de eso, aunque como dijimos no era posible trazar todos los hitos históricos, viene de esa configuración del logos occidental, que en su momento dijeron el logos humano, aunque vemos que no es generalizable ese modo de logos a todas las formaciones culturales. Entonces, ese es el que a través de la instauración del orden, de la ratio, de la medida de las cosas, del intercambio mercantil, de todas las que empezó a operar
capital mercantil, con la conquista y colonización y todo esto, se fue conjugando, como dije, con la emergencia de un molde de pensamiento que se convirtió en un método, también en unos principios axiomáticos de la razón, que fueron configurando la racionalidad económica y el modo de producción capitalista. Entonces, el origen está desde el inicio. Yo podría decir que el origen está desde la diferencia entre lo real y lo simbólico, desde la emergencia del ser humano, en la medida que todavía no se dio una reflexividad en el pensamiento humano sobre los efectos de la intervención que vienen desde un imaginario o una racionalidad sobre la transformación del metabolismo de su territorio. Ahora, las escalas en las cuales se sucedió con el primer Homo sapiens sapiens o el hombre de Cro-Magnon o a las primeras civilizaciones de la antigüedad, los hebreos, asirios, egipcios, griegos, los romanos, o sea, en toda esa evolución. Bueno, hay un proceso. Los griegos alteraban su medio ambiente en escalas mucho menores. Marx mismo llegó a decir que el capital, por supuesto que explota la naturaleza, pero la naturaleza se recompone como si fuera una condición gratuita, ¿no?, de la biosfera, todavía hace poco. Sin embargo, ese proceso, esa voluntad de dominio ya estructurada de logos como capital, apropiándose la biosfera completa, pues fue adquiriendo dimensiones exponenciales, podemos decir, más que aritméticas, y han redundado en el cambio climático y en la escala ya de destrucción del planeta completo. Entonces sí podemos decir que ya de una manera de generar una crisis planetaria, pues esto empieza a constituirse desde la revolución industrial y, digamos, los climatólogos y todo ese discurso del cambio climático, a decir que tiene que ver desde que las 280 partes por millón de gases de efecto invernadero, pues fueron llevadas ahora a más de 400, o sea, entonces esa sería... O sea, ¿cuándo nace la era, el antropoceno? Bueno, pues uno puede disputarse una fecha. Antropoceno es pues, desde que hay seres humanos para mí en el planeta y hay un orden gradual de intervención y de afectación, ¿no? Si el antropoceno lo quieres poner desde que rompes un umbral de gases de efecto invernadero, puedes ponerlo así. Pero yo, como he dicho, en ese sentido me gustaría más hablar del capitaloceno que del antropoceno, porque ahí puede uno determinar si un momento donde se constituye una estructura, un régimen ontológico que domina al planeta. Y ese orden ontológico que se sitúa, digamos, ya en la modernidad, pues se caracteriza mucho más claramente como el régimen del capital. Una más. Hernando. No Bueno, profesor Lev, muchas gracias por su conferencia. Yo quería hacer dos preguntas, un poco retomando lo que hablamos ayer. Es el papel de la universidad en la transformación del pensamiento, porque si uno se pone a ver las universidades, estamos reproduciendo en gran medida el sistema y el capitalismo. ¿Cuál sería el papel de la universidad o hay que repensar a la universidad entonces? Y la segunda es los partidos políticos. ¿Cómo vamos a hacer la transformación en el sistema
y qué papel cumplirían ahí los partidos políticos como los partidos verdes, que hablamos que en Europa, por ejemplo, ha habido un resurgimiento de los partidos verdes en las últimas elecciones. Esas dos reflexiones quería plantearle. Bueno, ayer conversando sobre la primera pregunta, tuvimos una magnífica reunión pues con las autoridades académicas y los académicos, un grupo de académicos de esta universidad, donde justamente discutimos esto, ¿no? Y obviamente las universidades, la institución universitaria, pues está muy atrapada digamos, en el orden ontológico de la modernidad, de la racionalidad de la modernidad, ¿no? Entonces, la cuestión ambiental, que se abre hacia un diálogo de saberes, no nada más a reconstituir los saberes universitarios o disciplinarios para internalizar la cuestión ambiental, sino abrirse a comprender los otros modos de comprensión, acoger a los otros saberes, no en un sentido paternalista, sino en un sentido mucho más modesto y más sabio de reconectar los modos de comprensión que vienen desde las ciencias con los saberes de los pueblos de la tierra, ¿no? Entonces necesita reconfigurar sus programas de investigación, sus programas de enseñanza, convertir las universidades en verdaderos laboratorios de recreación del conocimiento, de generación de una nueva disposición y otro sentido de vida que adquirimos cuando pasamos por la universidad, que van más allá de querer tener un título para salir a un mercado de trabajo, para vivir pues dignamente, pero también para capitalizar muchas veces nuestros títulos profesionales. Es decir, cómo se va, pasamos mucho tiempo, muchos años de la vida en las universidades. Es un momento privilegiado para cambiar nuestro modo de comprensión. Hay que cambiar, hay que estar abiertos a enseñar, no pregonar el cambio, la cuestión ambiental y seguir enseñando todas las disciplinas y todas las ciencias desde los paradigmas y los autores del norte, es decir, de los que van pues abriendo las fronteras del conocimiento, donde hay grandes autores que hay que reincorporarlos, hay que reasimilarlos, hay que cuestionarlos. No estoy hablando obviamente de cerrar las puertas al conocimiento del norte o al llamado universal, nada lejos de ello, yo me alimento de eso también. Pero ese es el gran desafío de la universidad, salirse del constreñimiento en el cual están. Y lo que decíamos ayer, que una universidad como esta tiene una oportunidad histórica por sus condiciones institucionales para abrirse a cumplir esa función, ya no diría cumplir la función social de la universidad, ¿sí? Sino cumplir con el imperativo histórico que nos toca vivir en nuestro tiempo, ¿no? Los partidos políticos, Dios mío, de ahí lo veo más complicado porque pues, los partidos están en el juego concreto del poder. Y yo no idealizaría, sino criticaría fuertemente a los partidos verdes, aunque hay partidos, no compararía el Partido Verde alemán con el Partido Verde Ecologista mexicano, porque el Partido Verde Ecologista mexicano ha sido desprestigiado desde sus orígenes por el movimiento ambientalista, ¿no? O sea, hay que tener el ojo muy abierto a todo el oportunismo que ha surgido con esta cuestión ambiental en los partidos, en las ONGs, en todos esos espacios. Si llegara a surgir yo he visto a los ambientalistas críticos dar un giro total hacia la voluntad de poder en el momento que pasan a ocupar un cargo en el Ministerio de Medio Ambiente o que pasan
a constituir una ONG o que fundan un partido llamado Verde. O sea, mantener la consistencia de pensamiento en este desafío civilizatorio es muy importante, y los partidos políticos son lo que son. No quiero cerrarle las puertas a que haya partidos que efectivamente sean grandes promotores del cambio. Entiendo que en Alemania, por ejemplo, y en otros países, ¿no? En Europa, por ejemplo, han jugado un papel muy importante en esa democratización, pero también tenemos que ver hasta dónde alcanza la comprensión del cambio civilizatorio desde la crisis ambiental en países como Europa y nosotros. O sea, antes de irme, déjenme decir, esta comprensión de la crisis ambiental y por dónde reconstituirla, esas, yo diría, solo la comprendemos así aquí en el sur y sobre todo en América Latina. O sea, esto no les cuesta trabajo entenderlo a mis colegas que hacen economía ecológica y ecología política, pero que viven en el norte. Porque el campo de comprensión no alcanza, porque entienden que ahí hay una limitante cultural, por una parte, y hay una limitante en la potencia productiva de sus ecosistemas, entonces no ven cómo salir de ahí, ¿no? Entonces a lo más que van es a ecologizar hasta donde sea posible la racionalidad en la cual que está establecida. Pero vamos, no minimizo la importancia que tienen y cómo han actuado, pero sí veo que al mismo tiempo es muy fácil pervertir, digamos, la cuestión ambiental. Bueno, muchas gracias. Para recordarles que esta es una jornada de la Cátedra Valle del Cauca, promovida desde la Vicerrectoría Académica del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. A finales de junio vamos a tener en este mismo auditorio al profesor Eduardo Gudinas, entonces para que estén pendientes del llamado. Agradecerle al profesor Lev por su maravillosa intervención y a ustedes muchas gracias. Recordarles el cuarto Congreso Colombiano de Ciencias Ambientales a realizarse en noviembre aquí en la universidad.